Hoy vamos a estar repasando brevemente cómo es la conversación simulada en el examen de AP, que será la primera de las dos secciones que van a tener que hacer este año. Bueno, vamos a repasar entonces cómo será este año, puesto que ha cambiado un poco en relación a cómo la habíamos practicado en el salón de clase y cómo era tradicionalmente en el examen. Entonces, el formato es el de una encuesta telefónica y va a ser una conversación informal. Quiere decir que no va a ser necesario estar usando usted. Primero, vamos a escuchar una introducción del tema. La persona que nos habla se presenta y nos va a introducir cuál es el tema de la encuesta. Y esto lo vamos a estar escuchando 2 veces. Después van a tener 1 minuto para prepararse, pensar un poquito qué puede estar pasando en esta encuesta, qué nos pueden estar preguntando, en general poder pensar de qué podemos hablar en relación al tema. Después vamos a tener 5 preguntas o comentarios, probablemente preguntas más que comentarios, pero no sabemos. Estas preguntas no se repiten, solo se escuchan una vez y no se puede volver para atrás. Después tienen 20 segundos cada vez para responder, para reaccionar. La mayor diferencia que vamos a encontrar respecto a lo que solíamos hacer en el salón de clase es que no hay guión, no hay nada escrito. Nos van a dar en un audio las instrucciones y todo va a estar en el audio. Así que no tenemos un guión, no tenemos instrucciones escritas. Bueno, vamos a mirar cómo enfocar entonces este ejercicio, esta prueba. Naturalmente va a ser muy importante comprender cuál es el tema de la conversación, que nos lo van a estar diciendo en la introducción. Por eso será interesante tomar unos apuntes y después, en el tiempo que tenemos para preparar, intentar anticipar qué es lo que nos pueden preguntar y qué es lo que tú puedes decir sobre ese tema. Cuando nos hagan las diferentes preguntas, si tenemos problemas para comprender, debemos intentar sobre todo identificar el punto principal de lo que nos están diciendo y si hay pregunta, qué palabra interrogativa usan para tener una idea de cuál debe ser nuestra respuesta, ¿ok? Palabras interrogativas como cuándo, cómo, qué, quién, por qué, etc. Es importante no repetir la pregunta, no repetir vocabulario que se ha usado en la pregunta o en el comentario. Queremos mostrar qué habilidades tenemos con el español, qué podemos nosotros producir. Queremos elaborar con vocabulario que sea nuevo. Y, como decimos, hay que elaborar, entonces hay que usar los 20 segundos que nos están dando e intentarlos agotar en todo lo posible. Quizás en la despedida, en el final, va a ser un poquito más difícil estar 20 segundos, pero hay que hablar lo más posible. Si tienes algún error y te das cuenta, autocorrígete, ¿ok? Haz la corrección, no hay problema. Un error de vocabulario, gramática, o has dicho algo que está confundido, puedes volver atrás y decirlo. Volver atrás en el sentido de cambiar con tus palabras, no que puedas volver atrás en la grabación. Bueno, algo que quizá nos puede ser útil es aprendernos algunas muletillas, algunas expresiones que nos sirven para pensar la respuesta sin quedarnos en silencio. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en silencio. Entonces, podemos usar expresiones como pues, ¿okay? Bueno, y en ese tiempo estamos diciendo algo que realmente no tiene un significado, no estás diciendo realmente nada, pero estás ganando tiempo para pensar qué respuesta vas a dar.
¿Ok? Otras formas son la verdad es que, o pueden decir déjame pensar, a ver, ¿cómo te explicaría? Todo esto usando español y español que es natural, nos da unos segundos para pensar cómo afrontar esa pregunta que quizás nos han hecho y no nos está viniendo una respuesta inmediatamente. Como digo, lo más importante es decir algo, no quedarnos en silencio. De esa manera, si estás confundido o confundida con lo que te preguntaron, intenta elaborar sobre el tema, aunque no tengas muy claro lo que te han preguntado. Por ejemplo, puedes decir, la verdad es que no estoy muy segura de lo que me estás preguntando, pero me interesa mucho y aquí el tema del que se trate. Y por qué, y ahí ya elaboras. De esa manera conseguirás estar hablando en español, aunque no hayas comprendido bien los 20 segundos. ¿De acuerdo? Bueno, más expresiones que podemos usar para la conversación. Por ejemplo, tenemos estas para mostrar acuerdo. Para mostrar sorpresa, tenemos estas otras. Para clarificar o autocorregirse. O para reaccionar. Todas estas expresiones las van a tener disponibles. Bueno, vamos a practicar un poquito. Entonces, les estoy dando un ejemplo. Es un ejemplo del tipo de conversación simulada que veíamos antes. No del tipo encuesta que ustedes tendrán. Así que es un poco diferente, pero no demasiado. El tema que les voy a poner es identidades personales y públicas de esa unidad. Y el tema o la situación es una conversación que tienes con una amiga que se llama Montserrat. Ella es de Cataluña y tú vas a querer saber y te van a preguntar acerca de la lengua y la identidad de los catalanes. Entonces, lo primero que queremos hacer, sería el minuto de preparación, es ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de la lengua y la identidad catalana? Muy bien. Vamos ahora a ir escuchando cada uno de los segmentos, de las preguntas, de las 5 preguntas, y les voy a pedir que apunten ideas, no conversación completa, simplemente ideas que ustedes podrían estar usando para cada uno de estas preguntas o comentarios. Empezamos con el primero. Hola, me gusta que tú quieras saber sobre mi cultura y lengua. Dime qué quieres saber. Muy bien. En esta primera podrían ustedes preguntarle acerca de qué diferencias hay con el español, entre el catalán y el español, o quizá podrían preguntar de dónde viene la cultura catalana, qué diferencias hay, podría ser otra pregunta, qué diferencias hay con la cultura de España, por ejemplo. Esas serían algunas de las posibles preguntas que ustedes le podrían hacer. Vamos ahora con la segunda intervención de Montserrat. El catalán es la lengua oficial de Cataluña, al igual que el castellano. En las escuelas se enseña en catalán, y el español es una asignatura más de estudio. Se habla el catalán en 8 territorios dentro de España. Es una lengua hablada por 9 millones de personas. ¿Has estado alguna vez en Cataluña? Cuéntame. Muy bien, pues aquí si ustedes han estado en Cataluña, pues tendrían que contar cuál ha sido su experiencia.
así que sería fácil, pero probablemente muchos de ustedes no han estado nunca allí. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tendrían que hablar de lo que conocen. Por ejemplo, quizá muchos saben de Barcelona, quizás a través del equipo de fútbol es algo que pudieran usar. Quizás han oído en clase, hablamos del tema de la independencia de Cataluña, al menos si no tienen el recuerdo de detalles, pueden hablar de que existe esta idea de los catalanes de independizarse de España. Y si realmente están muy confundidos, no saben nada, bueno, pueden quizá preguntar en qué parte de España está Cataluña y preguntar algunos detalles más. Vamos ahora a escuchar la tercera pregunta o la tercera intervención. Así es. ¿Sabes qué otras lenguas se hablan en España? ¿Conoces alguna tradición española? Bien, aparte del catalán, el gallego y el vasco son lenguas oficiales en España. Si ustedes no lo sabían, bueno, quizá pueden expresar sorpresa de que haya diferentes lenguas en España. Si no saben alguna tradición de España, bueno, es el momento de ir e investigar, porque va a ser importante tener una idea, aunque sea general, de aspectos de España. No sabemos si nos pueden preguntar algo en relación de esto. Pero si realmente no supieras una tradición, puedes estar hablando de comidas de España, quizás, de música. Son algunos aspectos que quizá podrías aquí usar. Miramos ahora la pregunta número 4. Pues ya sabes mucho. Pero me gustaría saber más de los Estados Unidos. ¿En qué parte de los Estados Unidos se habla más de una lengua? ¿Es común allá el bilingüismo? Muy bien. Aquí, bueno, sobre el bilingüismo pienso que ustedes deben poder hablar mucho y sin tantos problemas. Podrían mencionar la cuestión de la variante del francés que se habla en Luisiana. Podrían hablar de cómo en el pasado muchos inmigrantes conservaban sus lenguas originales, especialmente los alemanes, pero no solo. Pero después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se intentó eliminar eso y que todo el mundo hablara inglés en este país, pero naturalmente de lo que pueden hablar mucho es de la comunidad latina en los Estados Unidos y el bilingüismo que hay hoy en día en muchos lugares. Y vamos a mirar cómo termina la conversación. Me gustó charlar contigo de mi patria. Y gracias por la información sobre la tuya. Muy bien. Aquí es simplemente hay que despedirse adecuadamente. Entonces, igual que ha hecho Montserrat, le deberíamos dar las gracias por haber hablado, y decirle que ha sido muy interesante lo que nos ha contado. Quizá podemos mencionar que nos gustaría saber más o visitar Cataluña y decirle adiós o hasta la próxima. Muy bien, pues esto es un ejemplo de cómo puede ser la conversación y practicando un poquito qué responder dependiendo de lo que nos estén diciendo. Muchas gracias y hasta otra.